Tomamos conocimiento de este caso a raíz de una de las confesiones de los miembros del Destacamento Colina que se acogieron a Colaboración Eficaz. Eran jóvenes, algunos eran padres de familia, otros eran jóvenes, pero que nunca habían tenido ningún tipo de problema con nadie. Hay algunos jóvenes que pudieron correr hacia los cañaverales a esconderse porque pensaron, estos son terroristas, nos van a matar a todos. Estamos esta mañana con Gloria Cano y vamos a hablar otra vez sobre Pativilca. Gloria, ¿cómo estás? Muy buenos días, César. ¿Qué tal? Esta semana se ha hablado mucho sobre este caso. El juicio, el reconocimiento de responsabilidad o la conformidad de Montesinos, la situación de Fujimori ahora con impedimento de salida. Pero tengo la impresión que estamos pasando por alto historias que tú conoces con mucha precisión, las historias de las víctimas. Comencemos esta vez por el principio. ¿Qué pasó en Pativilca en enero del 92? Bueno, nosotros tomamos conocimiento de este caso a raíz de una de las confesiones de los miembros del Destacamento Colina que se acogieron a Colaboración Eficaz. Ellos hablaban de Pativilca, de unas comunidades de Pativilca que habían ido en enero del año 92. Nosotros revisamos nuestros registros, la verdad es que no teníamos mapeado esa situación y yendo a los periódicos de la época nos dimos con la noticia de que había habido una incursión senderista en Caraqueño y Pampa de San José. Con el señor Soberón, con Francisco Soberón, fuimos hacia allá a averiguar si efectivamente se trataba de la misma situación y sí. Efectivamente, contactamos con los familiares, ellos nos comentaron que en enero del año 92, el 29 de enero del año 92, en la madrugada habían llegado dos o tres camionetas de personas que estaban encapuchadas, que había una mujer que usaba unas linternas enormes y que con lista en mano habían entrado primero a Pampa San José y después se habían ido a Caraqueño y habían ido sacando a personas de sus casas con esa lista de nombres. Posteriormente se los llevaron, ellos trataron de seguir a las camionetas, pero solo no los encontraron, llegaron hacia Pativilca, hicieron la denuncia, pero y a la mañana, con el día, se dieron con la sorpresa que uno de los pobladores que estaba por la zona había encontrado los cuerpos en un cañaveral. Entonces, la policía llega a la zona y encuentra que los que habían incursionado habían hecho pintas de sendero luminoso. Claro, pintas mal hechas, algunas la hoz y el martillo volteadas, pero eran pintas alusivas a sendero luminoso. Y lo reportaron así, como una incursión de sendero luminoso. Entonces, cuando conversábamos con ellos, nos decían que ellos no sabían por qué habían incursionado, no tenían la menor idea el por qué los habían sacado. Ya en la investigación fiscal, en la declaración de estos miembros del Destacamento Colina, decían que Martín Rivas había llegado un mes antes, en diciembre del 91, hacia Pativilca y había conversado con policías de la zona donde les habían mencionado que tenían un listado de posibles sospechosos de un atentado contra la alcaldesa de Pativilca. Posteriormente, otros miembros del Destacamento Colina señalaron que había habido problemas con un empresario agrícola de la zona y que él había dado los nombres de las personas que les estorbaban. Entonces, se tiene esas dos versiones de los miembros del Destacamento Colina, pero las personas allá, César, no sabían el por qué los habían escogido. Eran jóvenes, algunos eran padres de familia, otros eran jóvenes, pero que nunca habían tenido ningún tipo de problema con nadie y que ellos vieron su vida quebrarse en un momento por una acción y no sabían, primero, el por qué sendero luminoso, porque ellos pensaban que efectivamente, como le había dicho a la policía, había sido sendero luminoso, que los había escogido a ellos y por qué a ellos. Y luego, cuando se enteran de que había sido el ejército, peor aún, por qué a ellos, y nunca pudieron entender qué es lo que pasó esa noche y lo que necesitan
y necesitan hasta ahora son respuestas. ¿Quién los llevó? ¿Quién dijo que eran ellos? ¿Quién dio la lista de nombres? ¿Por qué los escogieron a ellos, no? ¿Cuánto tiempo pasó entre enero del 92, cuando se perpetra este crimen, y el descubrimiento de que en realidad se trataba de una operación encubierta del Grupo Colina? Estamos hablando de años en los que los familiares de quienes fueron asesinados creyeron que habían sido víctimas de un ataque terrorista. Cuestión además me parece totalmente creíble, porque en esa época había muchísimos crímenes terroristas. Sí, bueno, fueron más de 10 años, porque esto fue en el 92 y los miembros del destacamento Colina comenzaron a delatarse entre ellos como el 2004, 2005. Ya en plena transición. Y en plena transición. Pensemos por un minuto en las familias. ¿Cómo se enteran los familiares que esa falsa representación con la que habían vivido más de 10 años, 12 años, era un engaño? ¿Fueron ustedes quienes se los contaron? Sí. Nosotros fuimos a Pativilca a buscar precisamente ese evento que narraban los colaboradores eficaces y que nadie lo tenía mapeado. La fiscalía nos preguntaba si nosotros teníamos algún registro y quisimos precisamente indagar, y por eso que fuimos hacia Pativilca, y ya en la zona nos comentaron de Caraqueño, de Pampa San José. Habíamos visto algo en los medios periodísticos sobre un ataque senderista y pensamos, bueno, vamos a mirar, porque en el Santa fue casi similar, porque en el Santa también hicieron pintas senderistas. Uh-huh. Entonces, por eso que sospechamos que pudiera haber sido lo mismo. Y por eso llegamos hacia Caraqueño y Pampa San José. Y fuimos nosotros los que conversamos con los familiares y les explicamos en qué estábamos, cómo es que nos habíamos enterado de esta situación. Para ellos fue muy duro, porque muchas personas decían, pero ¿por qué? ¿Por qué el ejército? ¿Por qué si nosotros debemos confiar en el ejército? ¿Por qué nos escogieron a nosotros? Entonces, fue la verdad que un golpe muy duro para ellos. ¿Cómo era Pativilca, el Pativilca que conociste cuando reconstruyeron este caso? Pativilca había sido una zona en los 90 particularmente golpeada por la actividad terrorista de Sendero, ¿o esto era una especie de singularidad en el lugar? No, sí había habido movimientos terroristas dentro de la zona. De hecho, la alcaldesa de Pativilca había sido víctima de un atentado, creo que fue asesinada por Sendero Luminoso en la zona. Los poblados de los que estamos hablando son Caraqueño y Pampa y San José, que están un poco alejados de la ciudad. Son caseríos muy pobres, ¿no? Y si tú vas ahora, siguen en la misma situación que yo encontré en los 2000 y en la misma situación que ellos estaban en los 90. Entonces, son poblados caseríos muy pobres, muy pequeños, y que ellos viven de la agricultura, ¿no? Todos son allí agricultores. 6 personas, los nombres están aquí: Filandro Castillo Manrique, Pedro Agüero, César Rodríguez, Toribio Ortiz, John Calderón y Ernesto Arias. Las edades son disímiles, 38 a 17 años. Uh-huh. ¿Qué tenían en común estos pobladores? ¿Había algún factor en común, alguna actividad laboral conjunta? ¿Eran sindicalistas, agrarios? ¿Qué encontraron ustedes? No, había de todo. Algunos eran obreros agrícolas, otros se desplazaban a la zona para trabajar. Uno acababa de terminar la secundaria. O sea, ellos mismos no sé, hasta ahora ellos dicen por qué, qué es lo que pasó. Todos tenían en común que eran vecinos y que eran campesinos, ¿no? En algún momento alguien nos comentó de que cuando ocurrió el evento de la alcaldesa de Pativilca, llegaron los policías a la zona a averiguar. Parece que alguien habría mencionado esos poblados y llegó la policía a averiguar, a entrevistar a algunas personas, pero no pasó de ahí. Lo que queda claro en el relato es que cuando llega este pelotón encubierto, disfrazándose de terroristas, tenían listas. Tenían listas. Por eso es que cuando los colaboradores eficaces hablan, dice que primero llegan a Pativilca y se entrevistan con algún policía. Y por eso es que también anteriormente Martín Rivas llega en diciembre, él va hacia Pativilca. Incluso dentro de los documentos incautados del destacamento Colina están
los peajes pagados, el hotel en Pativilca, los recibos que ellos almuerzan en Pativilca un mes antes. Parece que estaban planeando ya desde un mes antes el atentado ahí en Pativilca, ¿no? Entonces ellos llegan al mes siguiente ya de frente, solamente a recoger a una persona que es la que comienza, que creo que les alcanza la lista de los nombres. Entonces aquí el problema sigue siendo tener documentada, por lo que te escucho, claramente documentada, la intervención de Colina en la zona y tener como punto de referencia una lista hecha de manera precaria, básicamente arbitraria, no sabemos por quién ni por qué margen de error, pero que reúne en un solo grupo de víctimas y en una sola tumba a 6 personas cuyas familias no saben por qué fueron asesinadas. Ellos no saben, entonces ellos me dicen, pero siempre se han preguntado el por qué. O sea, con quien conversábamos mucho, por ejemplo, que era don Cesario Calderón, el padre de John Calderón, me decía, ¿por qué a mi hijo? O sea, no entendía por qué. Y decía, y él mismo contaba de que incluso podían haberse llevado a otros jóvenes, sino que otros jóvenes se salieron por las ventanas cuando vieron que lo que era que se los estaban sacando de los domicilios. Hay algunos jóvenes que pudieron correr hacia los cañaverales a esconderse porque pensaron, estos son terroristas, nos van a matar a todos, o nos van a elevar, o algo por el estilo. Pero decían, ellos venían con una lista, pero también iban mirando, iban cogiendo a las personas. Es decir, es posible que la relación de víctimas ni siquiera corresponda a la lista precaria con la que habrían llegado. Es posible, es posible. En el derecho penal está establecido ya ante la justicia criminal que hay algo incluso más importante que cualquier impedimento para perseguir o cualquier institución que corte el juicio. Es el derecho a la verdad. Y la verdad debe ser descubierta más cuando afecta a valores tan importantes como los que se expresan en las normas sobre derechos humanos. ¿Cuánto afecta a Gloria la posibilidad de reconstruir esta historia hasta el final, hasta saber qué ocurrió realmente, por qué estas 6 personas, de qué manera las eligieron, el hecho de que Montesinos se haya declarado conforme a la acusación y esté ya condenado, sin haber declarado sobre la historia que está en juicio? Bueno, sí, de alguna manera afecta, porque ellos querían escuchar los relatos, ¿no? Nosotros le hemos explicado qué es lo que normalmente vienen declarando las personas en los procesos, pero tenemos las declaraciones de los colaboradores eficaces que supongo van a tener que ser ratificadas en el juicio oral, y hay algunos que han señalado extraoficialmente que van a acogerse a la confesión sincera, ¿no? Entonces esperemos que eso pueda de alguna manera restablecer ese conocimiento que las familias reclaman. Lamentablemente han pasado muchos años. Muchos de los padres de estas personas, que incluso de las que encontré yo esa vez en Pativilca, ya no están. El hermano del señor Agüero ya falleció, que era el que impulsaba uno de los casos, era uno de los más activos. Otros de los familiares también han fallecido. Y así la lista también de testigos ha ido disminuyendo de parte de las víctimas porque ya no están. Entonces, ellos también tienen mucho anhelo de que se diga de una vez qué es lo que pasó y que acepten su sanción. Que acepten su sanción y que reconozcan el dolor que ocasionaron a estas familias. Ha sido para ellos es muy duro, y el hecho de que, el hecho de que Montesinos haya confesado, o sea, para ellos es una confesión. Claro. Para nosotros, jurídicamente, decimos es una aceptación de cargos. Claro. Pero yo decía, sí, doctora, pero en la práctica es una confesión. Entonces, para ellos sí es, digamos, de alguna manera reconfortante de que alguien haya dicho, sí, yo soy el responsable. Sí, es cierto. La aceptación de los cargos tiene entonces un efecto reparador. Sí, ha tenido, por lo menos para los familiares, un efecto reparador, ¿no? Ahora, sí vamos a tratar de tener mucho cuidado, y quisiéramos que se tuviera mucho cuidado al momento de los testimonios, porque no se les puede revictimizar a estas personas que han pasado tantos años esperando justicia, ¿no? Pasaron 12 años desde el crimen para que estas familias sepan que se había tratado de una simulación de terrorismo y en realidad era un destacamento militar de aniquilamiento,
un enterramiento clandestino, un arrojo clandestino de los cadáveres de las víctimas. 10 más para llegar a este juicio. ¿Cómo se vive en todo ese tiempo? Sí, con mucha angustia, con mucho dolor también. Hay algunos perdieron la esperanza en sí de obtener justicia. Las llamadas por teléfono que ellos nos hacían preguntando cuándo se empieza el juicio, cuándo se empieza el juicio. Fue una alegría para ellos el saber de que habían aprobado la ampliación de la extradición por el caso Fujimori, pero sin embargo ellos querían ya conocer qué es lo que había pasado, verlos en el juicio. Pero siguieron pasando tiempo en el control de acusación y hasta ahora hay algunos que me dicen, doctora, pero ¿por qué no empiezan ya? ¿Por qué no declaran ya? Entonces he tenido que explicarles todas estas situaciones previas que se han presentado en el proceso para que de una vez arranque y que tengan ya en sí las declaraciones de las personas y que ellos mismos puedan venir a declarar. Pero sí es cierto de que para ellos va a ser también muy doloroso porque en el 1992, cuando ocurrieron los hechos, no había hospitales cerca. Entonces a estas personas se les hizo la necropsia en una posta médica. Entonces la Fiscalía ha solicitado la exhumación de los cuerpos, porque no hay efectivamente necropsias de acuerdo a la... Sólidas o conforme al protocolo. Sabemos que fueron muertos porque efectivamente está el certificado de fallecimiento. Tenemos los documentos de la posta médica que hizo las necropsias y tenemos la confesión de los miembros Colina que estuvieron en la zona. Pero para poder establecer completamente todo el modus operandi y efectivamente las causas de la muerte de las personas, se necesita exhumar los cuerpos. Van a haber 6 exhumaciones en este proceso. Van a haber exhumaciones en este proceso. Nosotros hemos conversado ya con los familiares, les hemos explicado. Ha sido doloroso para algunos, pero han aceptado, diciendo, bueno, si eso va a servir para el proceso, está bien. Solo lo único que piden es que el mismo Estado que los va a exhumar, el mismo Estado que les dé una sepultura digna ahí en el cementerio de Pativilca, ¿no? ¿Dónde están enterrados actualmente? Están enterrados ahí en un cementerio, pero precariamente, como se hacen en el campo, ¿no? Claro, claro. ¿Y esas exhumaciones van a ser manejadas por videoconferencia, por la sala? Es un juicio, está en Lima, no en la zona. Tienen que ser manejadas por videoconferencia. Tiene que asistir por lo menos el colegiado, o por lo menos algunos miembros del colegiado, y otros tendrán que estar por videoconferencia, ¿no? Han habido varias diligencias en otros casos que algunos abogados se han podido conectar o acusados por videoconferencia y se hace algún tipo de desplazamiento hacia el campo en algunos casos. Entonces, creo que la sala penal ya maneja más o menos esta situación, ¿no? ¿Los familiares están aquí en Lima? ¿Están en sus casas en Pativilca? Algunos están acá en Lima, otros están en Pativilca, otros migraron. Hay algunos que están en Chile, otros que han migrado, creo que a Argentina también, en búsqueda de trabajo, porque la situación es siempre muy precaria y algunos han migrado ya hace bastante tiempo. ¿Cuánto tiempo crees que tome este juicio hasta tener una sentencia final? Mira, ojalá que dure poco, digamos un par de años. Cuando digo poco es un par de años. Un par de años. Porque Ajomarca duró 6 años, claro. Cabitos también, el propio Barros Alto 5 años. Entonces yo espero que hay algunas cosas, César, que ya están definidas judicialmente y que ojalá los abogados acepten hacer convenciones probatorias, o sea, que solamente nos dediquemos a si es que es responsable o si participó o no participó. Simplificar el procedimiento para discutir solo lo que esté en debate. Solo lo que esté en debate, o sea, tenemos ahorita un caso de Barros Altos donde estamos volviendo a discutir si hubo incursión o no hubo incursión en Guanta, en la calle de Guanta, porque el abogado no acepta que se traslade la evidencia. Más bien de 2 juicios ya terminados. Una vez. Entonces, ojalá que en este caso los abogados comprendan que no solamente se juega el tiempo de las víctimas, sino también de sus procesados, ¿no? Y en todo ese tiempo los familiares de quienes fueron asesinados
¿tienen algún tipo de soporte social, comunitario, de algún tipo, de alguna forma están acompañados? Bueno, nosotros tratamos de dar algún tipo de acompañamiento, pero no digamos que es permanente, ¿no? Porque también las asociaciones como APRODE viven también de donaciones. Entonces, no siempre tenemos los recursos para hacerlo. El Estado no se ha personado tampoco para poder poder trabajar con estas víctimas. Espero yo que tal vez el Ministerio Público ahora, con estas nuevas conducciones, pueda destacar a la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos para que, a su vez, las asistentes sociales o las psicólogas puedan establecer un contacto con las víctimas y poder apoyarlos en lo que se pueda, ¿no? ¿Alguna de esas familias, además de ser agraviadas por esta historia, son testigos de juicio? ¿Van a declarar como testigos? Sí, van a declarar familiares porque recordemos que ellos fueron sacados de sus hogares. Entonces, con quienes estaban eran con sus padres, con sus esposas, con sus hijos. Ellos son los que van a declarar. Y también van a declarar algunos de los vecinos que estuvieron en la zona y que vieron a las camionetas, que vieron a las personas, que vieron cómo operaron y cómo se retiraron hacia dónde, ¿no? No estamos hablando de terroristas. Estamos hablando de las familias de 6 personas asesinadas. Registremos estos nombres: Fernando Castillo, Pedro Agüero, César Rodríguez, Toribio Ortiz, John Calderón y Ernesto Arias. 6 personas asesinadas, lanzadas en un botadero de cadáveres, sin una explicación que le dé sentido a esta historia. Muchas gracias, Gloria, por acompañarnos. Vamos a estar atentos al resultado de este juicio. Gracias, César.